Antes de hablar de las señales que los padres deben vigilar, necesito hacerles una pregunta que nadie en este canal ha hecho todavía. ¿Quién fue la primera persona en la historia que usó el poder sobrenatural del rey Salomón? No Salomón, no un sacerdote, no un rey guerrero con ejércitos a sus espaldas, un niño de trabajo con el pulgar flaco, antes del templo, antes de los 72 demonios, antes de la reina de Saba, antes de todo lo que hace grande el nombre de Salomón en la historia de la espiritualidad humana. El primer acto sobrenatural del rey fue proteger a un niño, y Salomón dejó registradas las señales que lo llevaron a ese diagnóstico. 4 señales que cualquier padre puede observar sin formación teológica, sin sacerdote, sin intermediario de ningún tipo. La Iglesia las suprimió, no porque fueran falsas, sino porque entregaban al Padre una autoridad que la Iglesia prefería que pasara por sus propios canales. Esta noche, esas 4 señales vuelven. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia. Teología comparada en la UNAM. 8 años de archivos en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana, en Etiopía. Y lo que voy a contarles esta noche empezó para mí en una parroquia de barrio en Ciudad de México, el año 1991. Pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender lo que ocurrió antes del templo, porque lo que ocurrió antes cambia todo lo que creían saber sobre Salomón y sobre ustedes como padres. El Testamento de Salomón es el texto más antiguo que documenta el sistema espiritual del rey. No es un grimorio, no es un libro de hechizos, es un documento de jurisprudencia espiritual, del mismo tipo que el Talmud usa para discutir contratos, daños civiles y las reglas del Shabbat. Escrito entre el siglo I y el siglo IV de nuestra era, con fuentes que los investigadores rastrean hasta el siglo I antes de nuestra era. La edición crítica es de Dennis Dooling, publicada en los pseudoepigráficos del Antiguo Testamento, editados por James Charlesworth en 1983. No es un texto clandestino. Está en las bibliotecas universitarias de todo el mundo hispanohablante, y los primeros 2 capítulos de ese texto narran algo que ningún catecismo en ninguna parroquia del mundo de habla hispana les ha contado nunca. La construcción del templo de Salomón no comenzó con piedras. Comenzó con un niño que adelgazaba. El Testamento de Salomón, capítulos 1 y 2, describe el caso con una precisión que me resulta inquietante cada vez que lo releo. Había un niño, el hijo del capataz de obras, el hombre que supervisaba a los trabajadores en la construcción del templo. Ese niño era sano, comía, no tenía fiebre, no había ninguna enfermedad que el médico de la corte pudiera identificar, pero adelgazaba y se debilitaba. Siempre al atardecer, siempre en el mismo momento del día. El patrón era reconocible. El texto describe el mecanismo con un detalle que no es poético ni accidental. Un demonio llamado Ornias llegaba cada atardecer y succionaba el pulgar de la mano derecha del niño para drenar su fuerza vital, la mitad de su comida, la mitad de su energía, la mitad de su salario cuando empezó a trabajar en las obras. Y el niño no podía explicar qué le ocurría. Solo sabía que al atardecer algo cambiaba, que se sentía diferente, que la fuerza no estaba donde debería estar. Piensen en eso un momento. Un niño perfectamente sano según el médico que lo revisó, que adelgaza sin causa documentable, que se debilita en horas específicas del día y que no puede explicar qué le pasa. Salomón identificó exactamente ese cuadro, no por revelación mística, no porque Dios le susurrara la respuesta, por observación, y lo que observó lo dejó documentado para que cualquier padre pudiera reconocerlo. Esas observaciones son las 4 señales del sistema salomónico. Primera señal,
pérdida de fuerza sin causa médica identificable. El niño come, no tiene fiebre, ningún médico encuentra nada, pero la energía no regresa. Se despierta más cansado de lo que se acostó. La fatiga es desproporcionada al trabajo o al juego que realizó. Segunda señal: síntomas cíclicos en horas de transición. El momento crítico en el caso de Ornias era el atardecer. El texto es preciso. El demonio llegaba siempre en ese momento. Los síntomas no eran aleatorios, eran reconocibles, predecibles, exactos. Si un niño tiene episodios de agitación, fatiga o cambio de humor siempre al atardecer, siempre al despertar, siempre al cruzar el umbral de entrada a casa, eso no es azar, es un patrón. Y un patrón en el sistema de Salomón no es accidental. Tercera señal: negativa a cruzar un umbral específico sin explicación. El niño que antes entraba libremente a su cuarto, al patio, a un espacio de la casa, empieza a detenerse en la puerta. No puede explicar por qué, solo sabe que no quiere entrar, que algo lo detiene. No es miedo vago, es un umbral específico, consistente, que el niño mismo nota aunque no tenga palabras para nombrarlo. Cuarta señal: la inversión del juego imaginario. En el juego normal, el niño controla, los inventa, les da instrucciones, los hace decir lo que quiere que digan. La señal que Salomón documentó es la inversión de esa relación. Cuando el niño empieza a reportar instrucciones que recibió del amigo invisible en lugar de inventarlas. Cuando dice, me dijo que no, en lugar de, le hice decir que no. Cuando la dirección del juego se invirtió y el niño pasó a ser quien obedece. Esas 4 señales están documentadas en el Testamento de Salomón capítulos 1 y 2. No son señales místicas, son señales conductuales, observables durante el día, que cualquier padre puede identificar sin ninguna formación teológica, sin sacerdote, sin intermediario de ningún tipo. Eso fue exactamente lo que la Iglesia no podía tolerar. Para entender por qué estas señales fueron suprimidas, hay que entender lo que Salomón hizo cuando las identificó. No rezó, no llamó a un sacerdote, no esperó una señal divina, recibió un anillo del arcángel Miguel y se lo dio al propio niño. No a un sacerdote, no a un sabio del reino, no a ningún intermediario con formación especial, al niño, y le enseñó exactamente qué decir. El Testamento registra las palabras: en el nombre del Dios Sabaoth, el rey Salomón te convoca. El niño lanzó el anillo al pecho del demonio. El niño capturó al demonio. Lean bien esa cadena. Dios entregó el anillo al arcángel Miguel. Miguel lo entregó a Salomón. Salomón lo entregó al niño. El niño actuó directamente. Dios, arcángel, rey, niño ordinario, acción directa. No hay sacerdote en esa cadena. No hay institución. No hay intermediario que autorice al padre a proteger a su hijo. La cadena de autoridad fue diseñada por Salomón de esa manera, intencionalmente. El sistema no requería mediación clerical, porque Salomón entendía que el eslabón más cercano al niño vulnerable era el padre. No el párroco, no el obispo, el padre. Y la Iglesia, cuando encontró ese texto, entendió exactamente lo que implicaba. El decreto gelasiano fue emitido por el Papa Gelasio I alrededor del año 494 de nuestra era. El Vaticano publicó en ese año un catálogo de textos, algunos canónicos, algunos apócrifos, y una tercera categoría que la mayoría de las personas no conoce porque es la que la Iglesia prefiere que no conozcan: los apócrifa damnata, los apócrifos condenados, no simplemente excluidos del canon, no simplemente ignorados, activamente peligrosos. El Testamento de Salomón figura en esa lista. La diferencia entre un texto apócrifo y un texto damnatum es enorme y precisa.
Los textos apócrifos son los que la Iglesia decidió no incluir en el canon, pero tolera. Los textos damnata son los que la Iglesia quería que nadie leyera nunca. En ninguna circunstancia. La justificación formal del decreto gelasiano era esta: el testamento contiene prácticas mágicas. La razón real que los textos del debate teológico medieval hacen transparente para cualquiera que los lea era otra. El testamento de Salomón entregaba al Padre directamente, sin sacerdote, sin sacramento, sin mediación eclesiástica de ningún tipo, un sistema para reconocer interferencia espiritual en sus hijos y actuar por sí mismo. No para el clero, para el Padre. Eso, en la economía institucional de la Iglesia del siglo V, era inaceptable. Y hay confirmación paralela de que ese principio siguió siendo inaceptable durante siglos. El Indiculus Superstitionum et Paganiarum es un decreto carolingio del año 743, 250 años después del decreto gelasiano. Ese documento incluye, entre sus prohibiciones, prácticas de protección infantil sin mediación clerical. Las mismas prácticas que Salomón describió en el Testamento sobrevivieron como transmisión oral durante casi 300 años después de que el Vaticano las condenó. El diagnóstico parental no desapareció porque fuera falso. Desapareció porque funcionaba sin sacerdotes. Y eso era exactamente lo que había que detener. Quiero traer aquí un elemento que este canal no ha introducido antes, porque la convergencia entre tradiciones es lo que más me impresiona de este sistema. La tradición náhuatl de los pueblos del altiplano mesoamericano conocía el concepto de teyolia, la fuerza vital que reside en el corazón, la energía que puede ser capturada especialmente en los momentos de transición, al atardecer, al despertar, al cruzar umbrales. Los niños eran considerados especialmente vulnerables a la captura de teyolia, porque su fuerza vital no estaba aún anclada en el cuerpo adulto. Y el sistema de diagnóstico náhuatl describía síntomas que son exactamente los que Salomón identificó en el niño del capataz. Pérdida de peso sin enfermedad documentable, fatiga en horas específicas, dificultad para cruzar ciertos espacios. Esta convergencia no es sincretismo posterior. No es que una tradición copiara a la otra. Es observación independiente, desarrollada en otro continente, en otra lengua, en otro sistema cosmológico, en otro siglo, y que llega al mismo diagnóstico. Lo que Salomón describió en el Testamento como interferencia espiritual en el niño, la tradición náhuatl lo describía como vulnerabilidad del teyolia. El mismo mecanismo, identificado de manera completamente independiente, a miles de kilómetros de distancia, siglos después. La conquista suprimió el teyolia llamándolo idolatría. La Iglesia suprimió el Testamento de Salomón llamándolo magia. El resultado fue el mismo. El padre quedó sin sistema diagnóstico, sin las palabras para nombrar lo que estaba observando en su hijo, sin la autoridad para actuar directamente, sin la cadena de custodia que Salomón había diseñado específicamente para que no requiriera intermediario. Eso no fue coincidencia. Eso fue una decisión institucional que ocurrió 2 veces en 2 continentes con el mismo efecto. Hay algo importante que el Talmud babilónico añade aquí. El Tratado Berajot, folios 55b al 57b, distingue con precisión entre 2 tipos de vulnerabilidad en los niños. La vulnerabilidad nocturna, que es la que exploramos en el video sobre las pesadillas y la almohada. El niño que duerme, que llora a las 2 de la mañana, que sufre lo que llega en el sueño. Y los síntomas diurnos, los que ocurren mientras el niño está despierto. Y el Talmud es preciso sobre esto. Los síntomas diurnos tienen una característica que los distingue completamente de la ansiedad infantil ordinaria. Son cíclicos, son consistentes.
y son conductuales, no pasivos. El niño no sufre mientras duerme. El niño hace algo observable, o deja de hacer algo que hacía antes, o empieza a reportar algo que antes no reportaba. Eso es exactamente lo que diferencia este video de lo que vimos antes. Lo que el canal exploró en el video de la almohada era la protección nocturna, el tratamiento, lo que se hace cuando el niño ya llega a las pesadillas de las 2 de la mañana. Lo que Salomón documentó en los capítulos 1 y 2 del Testamento son señales diurnas, el diagnóstico, lo que se ve antes, lo que el padre puede identificar antes de que el problema llegue a la noche. Y si se reconocen a tiempo, la intervención es mucho más simple que cuando el problema ya llegó al llanto de las 2 de la mañana. Eso es lo que la Iglesia suprimió primero, no el tratamiento, el diagnóstico. Porque el padre que puede diagnosticar solo es el padre que puede actuar solo. Y el padre que actúa solo no necesita a la institución. Ahora necesito contarles lo que pasó en Ciudad de México, 1991. Yo tenía 24 años, tercer año del seminario. Ese semestre hacíamos práctica pastoral en una parroquia de barrio, la primera vez que salíamos del seminario cerrado, la primera vez que estábamos en un barrio real, con gente real, con sus problemas reales. La parroquia estaba en la colonia Guerrero, cerca del centro histórico, un barrio popular, denso, con la vida de la gente en la banqueta y en los portones de las vecindades. Un domingo después de la misa de 12, cuando la gente salía, una mujer joven se acercó a mí. No al párroco, a mí. Me dijo después que el padre siempre se apuraba mucho. Tenía unos 28 años. Estaba sola con el niño. El niño tendría 5, quizás 6 años. Me habló sin dramatismo, con la precisión de alguien que lleva semanas observando algo que no entiende, pero que registra con exactitud. Dijo: el niño come bien, no tiene fiebre. El médico no encontró nada, pero adelgaza. Siempre al atardecer se pone raro, y hace como una semana que para de entrar a su cuarto solo, pide que alguien lo acompañe hasta adentro. No puede explicar por qué. El niño estaba al lado de ella, callado, mirando el suelo. Yo tenía 3 años de teología. No tenía respuesta. Le dije que esperara, fui a buscar al párroco. El párroco la atendió 2 minutos. Dale vitaminas, dijo. Son los nervios del niño, señora, y menos televisión. La mujer salió con el niño de la mano. No volvió. Esa escena me quedó durante años sin que yo pudiera formularla. Era solo una incomodidad, una vaga sensación de que le había fallado a alguien que necesitaba algo que yo debería haberle podido dar, pero no podía nombrarlo. No tenía las palabras, porque en 4 años de seminario nadie me había enseñado el sistema que Salomón dejó documentado. Nadie me había enseñado las 4 señales. Nadie me había dicho que lo que esa mujer describía tenía un nombre, un diagnóstico y un protocolo de intervención que no requería sacerdote. Unos 9 años después, estaba en el fondo reservado de la Biblioteca Central de la UNAM. Buscaba la edición crítica de Charlesworth de los pseudoepigráficos del Antiguo Testamento, específicamente el Testamento de Salomón. Abrí el volumen en los capítulos 1 y 2. Y leí la descripción de los síntomas del niño del capataz de obras. Pérdida de peso sin causa médica, ciclos al atardecer, drenaje de fuerza vital en el mismo momento del día, consistente, predecible, y el niño que no podía explicar qué le ocurría. Me detuve. No porque el texto me sorprendiera en abstracto, sino porque reconocí algo, la descripción exacta de lo que me había contado aquella mujer en la colonia Guerrero 9 años antes. Los mismos síntomas, la misma hora, el mismo umbral que el niño ya no cruzaba solo, escritos 1500 años antes. Cerré el libro un momento. Pensé en el párroco que le dijo vitaminas y entendí con una claridad que me costó un rato absorber que el párroco no mentía.
El párroco no sabía, porque el sistema de diagnóstico que Salomón había codificado para que el padre, directamente, sin mediación institucional, pudiera reconocer ese problema en su hijo, ese sistema llevaba 15 siglos clasificado como apócrifa damnata. El párroco de la colonia Guerrero, en 1991, era el heredero de una institución que durante 15 siglos había suprimido el único sistema de diagnóstico que le habría dado a esa mujer las palabras exactas. No era un hombre malintencionado. Era un hombre que heredó el silencio de 15 siglos y lo pasó de largo sin saber que había algo más. Y el niño de la colonia Guerrero pagó el precio de esa decisión institucional. Volvamos a la cadena de autoridad, porque hay algo en el relato del testamento que quiero que no pase desapercibido. Salomón le dio el anillo al niño, no a su padre, al niño. ¿Por qué? Porque la autoridad en el sistema de Salomón no pasa por el sacerdote ni por el erudito, pasa por el vínculo. El arcángel Miguel entregó el anillo al rey porque Salomón tenía autoridad sobre ese espacio. Salomón lo entregó al niño porque el niño tenía autoridad sobre su propio cuerpo. Y sin embargo, el niño no podía actuar solo. Necesitaba al padre. El padre fue quien identificó las señales. El padre fue quien llevó al niño ante Salomón. El padre fue quien puso al niño en contacto con el sistema. La cadena completa es esta: Dios, Arcángel Miguel, Rey, Padre, Niño. Eso es lo que la Iglesia cortó cuando suprimió el testamento. No el anillo, no el arcángel, el eslabón del Padre. Al suprimir el sistema diagnóstico que Salomón dejó para que los padres identificaran el problema, la Iglesia se insertó a sí misma en ese lugar vacío. La nueva cadena decía: Dios, sacerdote, quizás el Padre. El padre dejó de tener autoridad directa sobre la protección espiritual de su hijo. Necesitaba intermediario, y el intermediario era la institución. Esta noche, ese eslabón se restituye. Hay un dato adicional que confirma la naturaleza real de la supresión. El Clavis Salomonis, el manual que circuló en manuscritos medievales entre los siglos XIV y XV, nos muestra algo que los textos patrísticos nunca dicen directamente. Los monjes benedictinos copiaban el testamento en sus scriptoria. Lo estudiaban, lo archivaban para uso interno, para el conocimiento de la élite eclesiástica, y al mismo tiempo perseguían a los laicos que conocían versiones populares del mismo sistema. El conocimiento era para la institución, la ignorancia era para el pueblo. Específicamente esa ignorancia, la de los textos que devolvían al padre la autoridad directa sobre la protección espiritual de sus hijos. Los monjes dormían con ese conocimiento en sus bibliotecas. El padre de la colonia Guerrero dormía sin saber que existía. El conocimiento no fue destruido, fue administrado. Fue distribuido de manera selectiva para garantizar que quienes pudieran actuar sin intermediario nunca supieran que podían hacerlo. Eso es lo que el decreto gelasiano del año 494 protegía. No la ortodoxia, el monopolio. Quiero ser honesto sobre algo antes de continuar. Algunos escucharán lo que acabo de describir y harán preguntas legítimas. ¿Es el testamento de Salomón históricamente confiable? ¿Es el mecanismo que describe real o es una narrativa teológica elaborada? Esas preguntas son válidas. No las descarto. La historia no puede verificar de manera empírica si un demonio llamado Ornias drenaba la fuerza vital de un niño en el siglo X antes de nuestra era. Lo que sí puede verificar es esto. El Testamento de Salomón es un texto del siglo I al IV de nuestra era, con fuentes rastreables al siglo I anterior. El Talmud babilónico lo cita con autoridad jurídica, no como leyenda. El Indiculus carolingio
del año 743, confirma que las prácticas de diagnóstico parental que el testamento documenta sobrevivieron 300 años en transmisión oral después del decreto gelasiano. Y la convergencia con el Teyolia náhuatl, que ninguna de las dos tradiciones conocía directamente, apunta a algo que no es invención de una cultura. Es observación de algo real. Algo que madres y padres en dos continentes, en dos milenios distintos, identificaron de manera independiente en sus hijos. La Iglesia no argumentó que ese sistema era falso cuando lo suprimió. Lo clasificó como peligroso. Y entre refutar algo porque es equivocado y suprimirlo porque es peligroso, hay una diferencia que esta noche necesitan llevarse. Se refuta lo que es falso. Se suprime lo que es verdadero, pero amenaza el poder institucional. Llegamos a lo que prometí desde el título, las 4 señales del sistema diagnóstico de Salomón. Para que las tengan claras, con la precisión que el Testamento y el Talmud les dan, voy a recorrerlas de nuevo, no como lista, como diagnóstico. Primera señal, pérdida de fuerza sin causa médica. El niño come, no hay fiebre, el médico no encuentra nada, pero la energía no regresa. Se despierta más cansado de lo que se acostó. Si un médico revisó al niño y no encontró nada y la fatiga persiste, el sistema de Salomón dice que la pregunta correcta no es ¿qué enfermedad tiene? La pregunta es ¿a qué hora del día ocurre con mayor consistencia? Segunda señal, síntomas en horas de transición, el atardecer, el momento de despertar, el umbral de entrada a casa. Si los síntomas ocurren siempre en el mismo momento del día, ese patrón no es azar. La aleatoriedad es ansiedad ordinaria. La consistencia es otra cosa. Tercera señal, negativa a cruzar un umbral específico. No un miedo general. No que el niño no quiera dormir o no quiera ir a la cama. Un umbral específico, consistente, que el niño mismo registra aunque no pueda explicarlo. Un niño que tenía antes libre acceso a un espacio y ahora se detiene en la puerta sin razón que pueda articular, está describiendo con su cuerpo algo que el Testamento de Salomón documentó hace 20 siglos. Cuarta señal, la inversión del juego imaginario. En el juego ordinario, el niño controla, el niño inventa, el niño manda. La señal es cuando el niño empieza a reportar instrucciones que recibió del amigo imaginario. Cuando dice, me dijo que no hiciera eso, en lugar de le hice decir que no. Cuando la relación con el compañero invisible se invirtió y el niño pasó a ser quien obedece. Si se presentan 2 o más de estas señales de manera simultánea y consistente, el sistema de Salomón dice que la pregunta del padre no debe ser si el niño necesita vitaminas. La pregunta es, ¿en qué hora del día se concentran? Porque esa hora es el momento de intervención. ¿Qué hace el padre cuando identifica las señales? El Testamento de Salomón, capítulo 1, más la tradición del Talmud. Berajot, 55b al 57b. Construyen un protocolo que no requiere materiales especiales, no requiere hebreo, no requiere ningún elemento que no pueda conseguirse en cualquier casa esta misma noche. Primer elemento, pronunciar el nombre completo del niño en voz audible en el umbral más cercano al problema. No un murmullo, en voz audible. El nombre como declaración de pertenencia al espacio. En el sistema de Salomón, el nombre tiene autoridad sobre el espacio que la persona habita. El padre que pronuncia el nombre del hijo en el umbral problemático está declarando que ese espacio pertenece al niño, no a Ornias, no a lo que llegaba al atardecer, al niño. Segundo elemento, recitar el Salmo 91, versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará sobre ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
el mismo texto que los sacerdotes rezan en su breviario, el mismo que Salomón usó como base textual del anillo, el mismo que la Iglesia conoce perfectamente y nunca le explicó al pueblo por qué. No hace falta memorizarlo, no hace falta que esté en hebreo. El texto es el portador, no el idioma, no el material. El Testamento de Salomón enseña que la intención del padre o la madre tiene autoridad protectora sobre los hijos menores porque el vínculo de sangre activa la cadena de custodia angélica. No el sacerdote, el padre. Tercer elemento, mantener el ritual por 3 días consecutivos al mismo horario en que ocurren los síntomas cíclicos. Eso es lo que documenta el Testamento capítulo 1. La captura de Ornias no fue una intervención única, fue una operación diseñada para ejecutarse en el momento exacto en que el demonio actuaba, al atardecer, en la misma hora, con consistencia. La consistencia del ritual en el mismo horario de los síntomas es lo que cierra la intervención, sin sacerdote, sin intermediario, con el nombre del niño, el texto de Salomón y la autoridad del vínculo biológico que ninguna institución puede otorgar ni retirar. Quiero que piensen en algo antes de terminar. La mujer de la colonia Guerrero en 1991 vino a mí porque el padre siempre se apuraba mucho. No vino al párroco y aún así no tuve lo que ella necesitaba. Porque el sistema de diagnóstico que Salomón dejó documentado, el sistema que habría dado a esa mujer las palabras exactas para nombrar lo que observaba y la autoridad directa para actuar, ese sistema llevaba 15 siglos clasificado como apócrifa damnata. Esa mujer no necesitaba un sacerdote, lo que necesitaba es exactamente lo que está en el Testamento de Salomón, capítulos 1 y 2. El nombre de los síntomas, la hora del diagnóstico, la certeza de que lo que observaba no era imaginación suya y el conocimiento de que la cadena de autoridad que Salomón diseñó, Dios, arcángel, rey, padre, niño, no requería que ella pasara por ningún intermediario para proteger a su hijo. Eso es lo que el decreto gelasiano del año 494 no quería que esa mujer supiera. No en el siglo V, no en el siglo XVI, no en 1991 en la colonia Guerrero, y tampoco esta noche, porque la Iglesia del siglo XXI sigue sin enseñar esas 4 señales, sigue sin explicar por qué el primer acto sobrenatural de Salomón fue proteger a un niño. Sigue sin decirle al padre que Salomón diseñó su sistema específicamente para que el padre directamente tuviera autoridad sobre la protección espiritual de sus hijos. El Testamento de Salomón está accesible, no en ningún archivo secreto. La edición de Dennis Dooling en los pseudoepigráficos de Charles Ward está en las bibliotecas universitarias de todo el mundo hispanohablante. El Talmud babilónico, tratado Berajot, está digitalizado en acceso libre. El Indiculus carolingio, del año 743, está en los registros históricos que cualquier medievalista puede consultar. La Iglesia no destruyó el texto, no pudo. Destruyó la conexión. Se aseguró de que el padre que iba a misa el domingo nunca aprendiera a hacer la pregunta correcta. ¿Qué son esas señales que observo en mi hijo durante el día? ¿Qué hace el padre cuando las identifica? ¿Por qué Salomón le dio el anillo al niño y no al sacerdote? Esta noche ya tienen la respuesta. El primer acto sobrenatural del rey Salomón fue proteger a un niño de trabajo con el pulgar flaco, antes del templo, antes de los 72 demonios, antes de todo. Y las señales que lo llevaron a ese diagnóstico, Salomón las dejó documentadas, no para los sacerdotes, para los padres. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche. Está